En el intrincado teatro de las relaciones internacionales, donde cada movimiento es un riesgo calculado, el conflicto en curso en Ucrania presenta una narrativa cautivadora llena de maniobras estratégicas, gestiones diplomáticas y la tensión siempre presente del ajedrez geopolítico. Imagina el área de Donetsk, una región sinónima de conflicto y resiliencia. Aquí el ejército ruso ha logrado avances significativos en lugares como Andrika y Velika Novilka, avanzando hacia el oeste sobre aproximadamente 3 kilómetros cuadrados hacia Burlat. Aunque estos logros territoriales puedan parecer modestos, señalan un cambio crucial en el impulso. Los rusos, manteniendo un significativo grado de iniciativa, han estado reorganizándose y planificando estratégicamente sus próximos objetivos tras la captura de Velika Novilka, usando pausas tácticas para asegurar que cada paso adelante sea calculado y deliberado. Sus avances en los últimos días, especialmente al romper zonas defensivas fortificadas, destacan la profundidad estratégica en juego, donde cada kilómetro ganado es un testamento de planificación cuidadosa y ejecución implacable. El avance ruso no se limita solo a Donetsk. Andrika también se ha convertido en un punto focal de intensa actividad. Las fuerzas rusas se han movido tácticamente desde el este, capturando porciones significativas del área sur, y ahora están posicionadas para presionar las defensas ucranianas desde múltiples direcciones. Esta estrategia implica crear una ofensiva de múltiples frentes, utilizando territorios capturados para lanzar nuevos asaltos o ejercer presión a través de drones y artillería. Este acercamiento metódico acerca a los rusos más al simbólico borde de Donetsk y Dnipropetrovsk, un hito con tanto significado estratégico como simbólico. Mientras tanto, en Kharkov, la situación es igualmente dinámica. La habilidad de los rusos para aprovechar su superioridad en tecnología de drones, particularmente drones FPV, destaca una nueva dimensión de la guerra donde la tecnología y la innovación juegan roles cruciales. Estos drones proporcionan una ventaja significativa en reconocimiento y ataques selectivos, permitiendo a las fuerzas rusas desmantelar posiciones ucranianas con precisión. El dominio de la guerra de drones subraya una ventaja tecnológica que podría inclinar la balanza en este conflicto prolongado. La situación en Ucrania se complica aún más por los desarrollos alrededor de Chernobyl, que han añadido otra capa de complejidad a la ya tensa atmósfera. Informes de un ataque al sarcófago que cubre la planta nuclear han desatado una serie de acusaciones entre Rusia y Ucrania, cada uno culpando al otro por este posible acto de sabotaje. La verdad sigue siendo esquiva, con posibilidades que van desde sabotajes deliberados hasta accidentes de drones. Este incidente, como muchos otros, ejemplifica la niebla de la guerra, donde la información es tanto un arma como una herramienta para la comprensión. A pesar de las tensiones elevadas, la estabilidad de los niveles de radiación proporciona cierta tranquilidad, aunque las consecuencias potenciales de tal ataque no pasan desapercibidas para la comunidad global. En medio de estas maniobras militares y recalibraciones estratégicas, se están explorando discretamente canales diplomáticos. La perspectiva de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania ofrece un rayo de esperanza en una narrativa por lo demás sombría. Mientras las conversaciones iniciales han excluido a representantes ucranianos, el potencial de diálogo representa un momento crucial en el conflicto. Conferencias en Múnich y Arabia Saudita están previstas para convertirse en escenarios donde las sutilezas de la diplomacia y las duras realidades de la guerra se cruzarán. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más por las sutiles jugadas de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, especialmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El paisaje geopolítico está evolucionando, con Europa luchando por afirmar su relevancia en un conflicto que tiene profundas implicaciones para el futuro del continente. El cálculo estratégico involucra no solo poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia.
La posibilidad de reintegrar a Rusia en foros económicos y políticos globales como el G7 se plantea como una posible zanahoria en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, contingente al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está plagado de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Las enigmáticas ocurrencias alrededor de Chernobyl añaden otra capa de intriga al drama en desarrollo. Cada lado culpa al otro, creando una narrativa envuelta en misterio y especulación. ¿Fue un acto deliberado de sabotaje o un accidente de un dron? La verdad sigue siendo esquiva, y el incidente sirve como un recordatorio contundente del equilibrio precario de poder y el riesgo siempre presente de escalada. Este incidente, al igual que muchos otros en el conflicto, ejemplifica la niebla de la guerra, donde la información es tanto un arma como una herramienta para la comprensión. El tablero de ajedrez de las relaciones internacionales se complica aún más por el intrincado baile de la diplomacia, donde cada movimiento es calculado y cada gesto tiene peso. La posibilidad de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un nuevo capítulo en el drama en desarrollo. Las conferencias en Múnich y Arabia Saudita están destinadas a convertirse en escenarios clave, donde las sutilezas de la diplomacia y las duras realidades de la guerra se encontrarán. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos, mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más por las sutiles jugadas de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posibilidad de reintegrar a Rusia en foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una posible zanahoria en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, contingente al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está plagado de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Dentro de este paisaje militar complejo, los canales diplomáticos ofrecen un posible camino hacia la resolución. La perspectiva de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce una nueva dimensión al conflicto. Aunque las conversaciones iniciales han excluido a representantes ucranianos, la posibilidad de diálogo representa un momento crucial. Las conferencias en Múnich y Arabia Saudita están preparadas para convertirse en arenas donde las sutilezas diplomáticas y las duras realidades de la guerra convergen. Estados Unidos, aprovechando su influencia económica y militar, busca guiar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos, mientras asegura la estabilidad regional. La posible reintegración de Rusia en foros económicos y políticos globales, como el G7, sirve como un incentivo tentador en las intrincadas negociaciones. El levantamiento de sanciones, condicionado al progreso y resultados de las conversaciones de paz, presenta una perspectiva atractiva para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Agregando otra capa de complejidad a la situación, están los desarrollos alrededor de Chernobyl. Informes de un ataque al sarcófago de la planta nuclear han desatado una serie de acusaciones y contraacusaciones entre Rusia y Ucrania. Cada lado culpa al otro, creando una narrativa envuelta en misterio y especulación. Si fue un acto deliberado de sabotaje o un accidente de un dron, sigue siendo incierto. Este incidente sirve como un recordatorio contundente del equilibrio precario de poder y el riesgo siempre presente de escalada. La estabilidad de los niveles de radiación proporciona cierta tranquilidad, pero las consecuencias potenciales de tal ataque no pasan desapercibidas para la comunidad global. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos desarrollos, la interacción de la estrategia militar y el compromiso diplomático se hace cada vez más evidente. El tablero de ajedrez de las relaciones internacionales
se complica aún más por el sutil baile de la diplomacia, donde cada movimiento es estratégico y cada gesto tiene significado. La posibilidad de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un nuevo capítulo en el drama continuo, con conferencias en Múnich y Arabia Saudita preparadas para convertirse en escenarios clave para las discusiones diplomáticas. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece por las jugadas de poder y las búsquedas de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, eclipsadas por la presencia dominante de Estados Unidos. El paisaje geopolítico en evolución plantea desafíos para Europa mientras lucha por afirmar su relevancia en un conflicto con profundas implicaciones para el futuro del continente. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posible reintegración de Rusia en foros globales, condicionada al progreso de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de obstáculos, y las barreras son numerosas. Al concluir esta exploración del estado actual del conflicto ucraniano, la danza intrincada de la diplomacia, la marcha implacable de la estrategia militar y la esperanza perdurable de una resolución continúan dando forma a la narrativa. En un mundo donde la información es tanto un arma como un escudo, el drama en desarrollo en Ucrania sirve como un recordatorio potente de las complejidades de la guerra moderna y la búsqueda continua de la paz en un mundo fracturado. ¿Qué deparará el próximo capítulo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Los ojos del mundo permanecen firmemente enfocados en Ucrania, mientras la historia continúa escribiéndose en los ecos del conflicto y los susurros de la diplomacia. El camino hacia la paz está plagado de desafíos, y las barreras son tan numerosas como formidables. Sin embargo, en medio de las sombras de la guerra, el espíritu humano busca la esperanza y la posibilidad de una resolución que respete la soberanía de las naciones y las aspiraciones de los pueblos. La narrativa de la guerra es compleja, entrelazando temas de poder, resistencia y la eterna lucha por la autodeterminación. En cada movimiento estratégico, en cada maniobra diplomática, se refleja una historia más amplia de humanidad y la búsqueda de un equilibrio en el que las diferencias puedan ser negociadas en lugar de combatidas. La encrucijada en la que se encuentra el mundo nos desafía a considerar cuál será el legado de este conflicto. ¿Podrá la diplomacia superar las divisiones y el diálogo abrirá la puerta a un futuro más seguro? A medida que observamos e intentamos comprender la situación, recordamos que cada conflicto deja una huella indeleble en las generaciones venideras. La historia está llena de lecciones que nos instan a aprender de los errores del pasado para forjar un camino más sabio hacia adelante. En este momento de incertidumbre, se nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones de hoy darán forma al mundo del mañana. La complejidad de la lucha en Ucrania es un microcosmos de las tensiones globales más amplias, y su resolución podría tener un impacto que resuene mucho más allá de sus fronteras. Mientras el mundo observa, se nos recuerda que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, entendimiento y respeto mutuo. A medida que el conflicto continúa desarrollándose, la importancia de la diplomacia como herramienta para la resolución pacífica se hace cada vez más clara. Las conversaciones en Múnich y Arabia Saudita son más que reuniones diplomáticas. Son oportunidades para que las naciones confronten sus diferencias, exploren soluciones y trabajen hacia un consenso que podría allanar el camino hacia una paz duradera. Los desafíos son significativos, pero la historia ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad es capaz de encontrar caminos hacia la reconciliación y la esperanza. En este contexto, la pregunta que queda en la mente de todos es, ¿cómo se escribirá este capítulo en los anales de la historia? ¿Será recordado como un momento en el que prevaleció la diplomacia y el entendimiento, o como otro episodio de conflicto prolongado? Al enfrentar estas incertidumbres, se nos anima a participar activamente en la conversación global, a ser defensores de la paz y el diálogo, y a reconocer que, aunque las diferencias puedan ser profundas, la búsqueda de un terreno común es un esfuerzo digno. Al seguir explorando las complejidades de la situación en Ucrania
y el impacto más amplio en el escenario global, recordamos que cada acto de diplomacia, cada esfuerzo para encontrar soluciones pacíficas, es un paso hacia un futuro más prometedor. La historia continúa escribiéndose y todos desempeñamos un papel en su creación. Mientras las naciones navegan por este paisaje incierto, la esperanza sigue siendo que las lecciones aprendidas aquí puedan guiar a futuros líderes hacia decisiones que favorezcan la paz y la estabilidad, no solo para Ucrania, sino para todo el mundo.